Buenos días. Hoy vamos a hablar de la neurobiología de la creatividad. Es muy difícil que podamos utilizar nuestra creatividad bajo presión. Por ejemplo, bajo presión temporal o, por ejemplo, bajo la presión del estrés. Por ejemplo, si estudiamos para un examen, estudiamos durante días y días tratando de grabar en nuestro cerebro cada detalle de los contenidos del examen. Y luego llega el día del examen y la presión es enorme. Si nos sentimos bien, probablemente el día del examen somos capaces de regurgitar todo lo que estudiamos. Pero si en el examen nos hacen una pregunta en la cual necesitamos de nuestra creatividad, es muy probable que Houston tendremos un grave problema. ¿Por qué? Porque es muy difícil resolver un problema de creatividad bajo una presión como es el estrés de un examen. Por eso no es conveniente que en el examen le planteemos nuevas situaciones a nuestros alumnos o les planteemos problemas de creatividad. Los investigadores utilizan test para evaluar aspectos de nuestra creatividad. Por ejemplo, el test de Torrance mide cuántas nuevas aplicaciones se nos ocurren para objetos que usamos todos los días. Un ejemplo de este test es decir en 3 minutos todas las aplicaciones que se nos ocurren para un cepillo de dientes. El test de coeficiente de inteligencia es ajustado cada pocos años para tener en cuenta nuestro progreso mental. El punto promedio del test de coeficiente intelectual es 100. Y con el tiempo, cada vez debemos contestar más preguntas en un test de coeficiente intelectual para lograr el punto promedio, o sea, 100 puntos. O sea, nuestra inteligencia aumenta 3 puntos en el coeficiente intelectual cada 10 años. Pero el test de Torrance, por el contrario, se volvió cada vez más simple con el tiempo, porque la creatividad de los participantes disminuyó en el transcurso del tiempo. Esto implica que mientras nos estamos volviendo cada vez más inteligentes, simultáneamente nos estamos volviendo menos creativos. El precio que estamos pagando por el aumento de nuestra inteligencia es volvernos menos creativos. La creatividad se produce en una complicada fluctuación entre la concentración y la divergencia. ¿Qué quiero decir cuando afirmo que la creatividad se produce en la fluctuación entre la concentración y la divergencia? Bueno, pensamiento divergente es cuando se nos ocurren múltiples ideas. Y el pensamiento convergente o concentrado es cuando tenemos una sola idea. O sea que la creatividad surge cuando podemos ir y venir entre un pensamiento con múltiples ideas y un pensamiento con una única idea. El cerebro constantemente está generando muchas ideas nuevas, que luego nuestro sistema nervioso debe clasificar y filtrar cuáles son las ideas útiles y descartar las que no son útiles. Para esto hay dos redes neuronales responsables de esta función. Una es la denominada red neuronal por defecto y la otra es la llamada red de control y toma de decisiones. Muy importante, la red neuronal por defecto funciona en forma inconsciente.
está por debajo del iceberg, está fuera del control de nuestra conciencia. Y la red de control y red de toma de decisiones está bajo el control de nuestra conciencia. Muy bien, red neuronal por defecto. Es la responsable de cuando estamos soñando despiertos, cuando estamos vagabundeando con nuestra mente, o como decía mi abuela, cuando yo estaba en la luna de Valencia. Bueno, esta red, vuelvo a aclarar, funciona fuera del control de nuestra conciencia. La red neuronal por defecto está compuesta por diferentes áreas corticales, como es la corteza cingulada posterior, el hipocampo, el área parietal inferior y la corteza prefrontal medial. Todas estas áreas son la crema innata de la meditación, o sea que las mismas áreas que son responsables de la red neuronal por defecto, que es cuando estamos soñando despiertos, también se activan cuando estamos meditando. Por el contrario, el área de toma de decisiones y de filtrar las malas ideas es la corteza prefrontal dorsolateral, que es el área cuando estamos conscientemente concentrados. El estrés es el asesino número 1 de la creatividad. Si quiere asegurarse que no sea creativo, bueno, estrésese y no le saldrá ni una sola idea nueva. Las fechas límites, por ejemplo, que generan mucho estrés, como por ejemplo la fecha de entrega de un trabajo, es capaz de matar cualquier idea nueva o creativa que usted pueda tener. Somos más creativos cuando no pensamos conscientemente una idea, sino cuando activamos nuestro piloto automático, o sea, la red neuronal por defecto, que ya he aclarado que es inconsciente. O sea, cuando la corteza prefrontal dorsolateral no monopoliza la situación, cuando es la red neuronal por defecto la que está funcionando y generando múltiples ideas creativas. Esta es la razón por la cual muchas veces tenemos ideas creativas cuando estamos haciendo tareas monótonas, como por ejemplo ducharnos, cuando estamos corriendo, cuando estamos lavando los platos y de pronto, ¡plup!, no salen las ideas creativas, porque ahí, en estas tareas monótonas, es cuando se activa la red neuronal por defecto inconsciente. ¿Por qué? Porque las ideas creativas se nos ocurren más fácilmente cuando no estamos dominados por nuestra corteza prefrontal dorsolateral consciente. Esto puede parecer algo contraintuitivo. Ahora bien, para que todo esto suceda, para que tengamos una idea creativa, previamente debemos trabajar intensamente sobre el problema con la corteza prefrontal dorsolateral, para que después, con la tarea monótona, inconscientemente se active la red neuronal por defecto. Ahora que sabe cómo funciona su cerebro, puede desarrollar su propia técnica creativa. Alterne entre activar su red neuronal por defecto, que lo hace soñar despierto, y su red neuronal de control de la corteza prefrontal dorsolateral, que filtrará entre todas esas ideas creativas cuál es la correcta. Grandes creativos como Beethoven y Kant siguieron este principio. Primero estudiaron el problema durante muchas horas con su corteza prefrontal dorsolateral consciente. Y luego se tomaban un descanso en el que buscaban alejarse del problema para activar su red neuronal por defecto inconsciente. Hoy en día a esto lo llamaríamos relajarnos, salir a caminar, hacer ejercicio, etc. ¿Cuál
¿Será la próxima gran idea que cambiará el mundo? No lo sabemos. Podemos estar seguros, sí, que esta idea surgirá de nuestro cerebro. No porque seamos más rápidos, más eficientes o más inteligentes que una computadora, sino justamente porque somos lo opuesto a una computadora, lentos, imprecisos y propensos al error. Estas razones son también el motivo por el cual nosotros comprendemos las cosas en vez de meramente analizarlas.